Cuando yo regresé de Estados Unidos y diseñé el proyecto de la semana, yo hice algunos cambios. Unos, porque no tenía más remedio, que era, por ejemplo, el no poder contar con las caras, con los rostros de los que daban las noticias a los adultos, porque eso no encajaba dentro de ese mundo encorsetado todavía de la televisión de aquel tiempo. Pero lo que sí yo quise hacer, a diferencia de lo que se hacía en Estados Unidos, era incorporar desde el primer momento a un equipo de niños de las edades de los espectadores que trabajaran con el equipo de redacción nuestro. Y ya desde el primer momento, es decir, desde el mes de octubre de 1974, yo tuve un equipo. En el 74 tuve un primer equipo, que eran 12 niños, de las edades de entre 12 y 14 años, que eran las edades a quienes iba destinado el programa, que trabajaban, que se les reunía pues un par de veces por semana y se les hablaba de las noticias y la redacción sabía qué es lo que querían saber, de qué modo querían que se les explicara, qué sabían ellos de esa determinada información, etcétera. Entonces, eso desde el primer momento existió en la semana. Poco a poco, eso lo fui cambiando, porque claro, eso también era muy encorsetado, porque eran los mismos 12 niños con los que solo nos podíamos ver 2 veces o máximo 3 por semana, porque no podían desatender la escuela, y entonces era muy complicado. Entonces lo que hice inmediatamente era todos los días, desde 1974, porque eso duró muy poco la redacción de 12, desde el mismo 74 hasta el 78 en que terminó la semana, yo todos los días del año, iba a 2 colegios y trabajaba la actualidad con los periódicos del día, con una clase diferente en cada colegio, con edades diferentes. Y eso lo hacía yo personalmente. Trabajaba con ellos en colaboración con algunos de los asesores pedagógicos que yo tenía. En el programa, eran 2 maestros, pedagogos, además, que estaban colaborando con el programa y que me ayudaban en esas cosas del lenguaje y del acceso a los niños. Entonces yo iba al colegio, repartíamos periódicos y entonces veíamos cuáles eran los temas que interesaban a los niños, discutía yo con ellos, hablaba con ellos y por tanto sabía que era lo que querían de los temas de la actualidad de cada día, lo que se les contara. Y así íbamos reuniendo información para que en el programa, que entonces era semanal, pues incorporábamos aquello que los chicos querían saber. Pero no solo eso, sino que los reportajes, una cosa era la información la daban los presentadores, y entonces ellos contaban los elementos de los temas de actualidad, pero a la vez había reportajes o entrevistas. Quienes hacían los reportajes o las entrevistas eran los niños, de escuelas diferentes, de cualquier lugar de España. Si había que viajar, viajábamos a ese lugar. Y de esa manera hicimos reportajes como muy espectaculares y cosas que no habían conseguido ni los informativos de adultos. Yo conseguí que un grupo de niños entrevistara a Vicente Aleixandre cuando a Vicente Aleixandre le dieron el premio Nobel. Entonces, antes que la televisión de adultos, mis cámaras llegaron con un grupo de niños a entrevistar a Vicente Aleixandre, o estuvieron en la cárcel entrevistando a Lute, o iban pues a cualquier acontecimiento que hubiera en cualquier lugar de España de actualidad, a hacer su reportaje. Ellos, antes de ir a grabar, seleccionábamos el colegio y entonces los chicos con sus maestros trabajaban esa actualidad y preparaban las preguntas, preparaban lo que querían saber, y cuando llegábamos nosotros, el equipo de rodaje, pues un día antes o 2 días antes explicaban los chicos lo que querían que fuera el reportaje, y así se hacía, y nosotros simplemente poníamos los medios y después hacíamos el montaje. Eso era el funcionamiento de la semana. Después, ya en la época de nosotros, de nuevo, lo que hice fue encajar los 2 experimentos. Por una parte, tener
las visitas regulares a colegios y trabajar con los colegios e institutos, porque ahí con Informativo Juvenil nosotros aumenté también el nivel de edad. Entonces íbamos a institutos y a colegios y trabajábamos con ellos de la misma forma que con la semana, pero a la vez teníamos también un equipo joven, un equipo de estudiantes de esa misma edad, que igual que había sido en el primer o segundo mes de la semana con el que nos reuníamos en la redacción 2 o 3 veces, pues también lo mismo ocurría, y ellos también formaban parte del equipo que presentaba y que hacía las entrevistas en plató. No solo eran los presentadores, sino que también estaban en plató. En este caso ya no eran los presentadores iniciales de Rafael Turia y Carmen Lázaro, sino que era Mercedes Camins, que era la presentadora que en esa época de nosotros presentaba el programa. Y el diario era yo el que lo presentaba. En la última etapa, ya cuando dejó de llamarse Nosotros Informativo Juvenil, y entonces fue el Domingos Nuestro, incluso Crónica Joven, que fueron los 2 últimos programas, entonces había de alguna forma colaboradores, porque había unos espacios fijos. Le estábamos también, era más magazine el programa. Había yoga, había información sobre cocina, etcétera. Y entonces, aparte de los expertos, ahí sí tenía estudiantes de periodismo, en esas 2 etapas, estudiantes de periodismo. Yo ofrecí a las facultades de periodismo, a las universidades, la posibilidad de que estudiantes en forma rotativa pudieran colaborar con el programa y estuvieran en el programa, formando parte de la redacción. Y formaban parte de la redacción no solo los redactores fijos que Televisión Española me había propuesto en cada caso para formar parte del equipo, sino estas personas que eran estudiantes de periodismo que de forma rotativa iban colaborando con el programa. Y esa ha sido un poco toda la colaboración que ha habido, que yo he querido, de gente joven que participara en el programa.